Hola, sean ustedes bienvenidos a su nuevo video podcast en conversación con Josie y Hu, en donde hablaremos sobre temas sociales, políticos, culturales entre Estados Unidos y Ecuador. Así que tienen aquí a dos personas con experiencias en el tema, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el visado Schengen. Este tipo de visado y también cómo entrar a la Unión Europea. Mi nombre es Jocelyn, más conocida como Josie Ols. Soy comunicadora social y también soy ingeniera en computación. Me apasionan muchísimo las redes sociales y también me gusta mucho viajar. Hola, yo soy Julie, me pueden decir Who. Y bueno, vivo en Nueva York desde hace ya 6 años. Soy ingeniera en comercial y me encanta mucho conocer sobre otras culturas y probar nueva comida. Y así es, hoy vamos a hablar sobre algo un poco diferente porque creemos que igual es interesante, ya que este podcast está enfocado también a vivir en el extranjero, cómo es, y bueno, adaptarse. Entonces, ¿cómo pueden llegar a la Unión Europea? Bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema hoy aquí. Correcto, así es. Entonces, para eso ustedes primero deben conocer qué es el visado Schengen. Muchas personas que les solemos decir visado Schengen, es Schengen. Bueno, ustedes nos pueden comentar cómo le dicen o cómo lo conocen. También vamos a hablar acerca de cuáles son los países que conforman la Unión Europea, qué requisitos nosotros los ecuatorianos necesitamos para ingresar al espacio o territorio Schengen y también qué es el territorio Schengen. Entonces, para eso, pues vamos a empezar con nuestro primer segmento, ¿qué es el visado Schengen? Bueno, es el permiso que permite a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea ingresar y permanecer en el espacio Schengen por un periodo de hasta 90 días en cualquier periodo de 180 días, 6 meses, con fines turísticos, de negocios o para visitas familiares. Este visado facilita la libre circulación entre los países miembros del espacio Schengen, permitiendo a los titulares viajar a cualquiera de estos países sin necesidad de visados adicionales. Ok, entonces en conclusión nos permite ingresar libremente a todos los países que conformen la Unión Europea. Entonces, este tipo de visado Schengen es más o menos por un máximo de 90 días, pero para entenderlo mejor vamos a hablar sobre el territorio o el espacio Schengen y los países que lo conforman. Claro que sí, pero antes de hablar sobre los países que conforman el espacio Schengen, ¿puedes explicarnos un poco más, Jocelyn, qué quiere decir esto de obtener una visa hasta de 90 días en un periodo de 180 días? Claro, mira, lo que yo tengo entendido es que cada que tú postulas para este visado Schengen, tienes que esperar como que un periodo para hacer tu próxima postulación. O sea, tengo entendido que lo máximo que te pueden dar son 3 meses, que vienen siendo los 90 días, pero dentro del periodo de 6 meses. Entonces, si tú quieres volver a hacer tu postulación, deberías esperar a que se cumplan al menos esos 6 meses para otra vez volver a ingresar toda tu documentación y volver a obtener una cita y todo eso y que te pueda hacer afirmativo otra vez volver a ingresar al territorio Schengen. Pero claro está que esto de aquí es netamente refiriéndonos a turismo. No sé si sea distinto en el caso de que, yo qué sé, una persona haya pedido la primera vez por turismo y luego, yo qué sé, vaya a pedir un visado de trabajo. Entonces ahí no sé si se respetan los mismos plazos o los mismos tiempos. Pero esto es específicamente para un visado de Schengen por el tema de turismo. Ujú. Eso sería. Entonces, Ah, continuando, dime. oh, no, digo que está bien. Entonces eso quiere decir que siempre nos van a dar máximos 90 días, nada más. Claro, eso sería lo máximo. Sabes que tú puedes pedir 2 semanas y te pueden dar un mes, tú puedes pedir 90 días y te pueden dar 45
días, o sea, va a ser decisión de el consulado que revisa toda tu documentación. Entonces, bueno, eso sería. No sé si tienes alguna otra pregunta, consulta. No, no. Creo que ya me quedó claro esa parte. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de cuáles son los países que conforman la Unión Europea. Bueno, esos países son la mayoría que están en Europa, pero no todos. Pero estos países son Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia. Voy a pronunciar esto como puedo. Liechtenstein, Lituania, Liechtenstein. Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza. Sí, la verdad que son muchísimos países y de hecho hay países también que podríamos confundirnos y también creer que forman parte de la Unión Europea. Como por Claro. ejemplo, el Reino Unido. Entonces, sé que si tú quieres ingresar allí, tienes que pedir un visado aparte para ingresar solo a su territorio y creo que te puedes quedar hasta 6 meses. Creo que ese es el tiempo máximo. Si no estoy errónea en mi comentario. Entonces, eso, de ahí hay un país al cual uno no necesita este visado como ecuatoriano y me parece que este país es Andorra. Este país está entre Francia y entre España. Pero obviamente para ingresar a España y a Francia necesitamos el visado Schengen. Así que otra vez volvemos a caer en lo mismo, en lo que deben conseguirlo sí o sí. Bueno, como les decía, pues son muchos países. Sin embargo, hay países que tienen su propia embajada en Ecuador. Uno de ellos es la embajada italiana, que tiene su sede en Quito. Bueno, es la que yo conozco por el momento. Y también están intermediarios como BLS International o BLS España, en donde puedes tramitar tu visado Schengen para ingresar a territorio español, o también si quieres ingresar a otros países como por ejemplo Finlandia u otros más, porque también me parece que tramitan Noruega, entre otros países más. Entonces, ellos tienen como un listado de países que tramitan. Entonces tú puedes como que investigarlos y según el país al que quieras ir, pues BLS International es como una excelente opción. Ok, entonces estamos dándonos cuenta que para solicitar la visa para ciertos países europeos tenemos a esta empresa BLS Internacional, que es la intermediaria. Y Correcto. bueno, en resumen, entonces necesitamos ingresar para abrirnos una cuenta para poder con esta empresa para poder aplicar para las visas. ¿Cómo funciona esto, Jocelyn? Ya que tú eres la que has investigado un poquito más sobre este tema. Claro, mira, BLS Internacional o BLS International o BLS España, como ustedes lo conozcan, es un socio externo, obviamente, que un socio externo en este caso de la Embajada de España y de los consulados generales de España. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? Lo que hace esta empresa es como que receptar toda la documentación de todas las personas. Pero para poder receptar toda esta documentación y procesar tu solicitud correctamente y darte una respuesta, la respuesta que buscas, ya sea afirmativa o negativa, necesitas sí o sí que tú tengas una cita. ¿Y cómo obtienes esta cita? Esta cita está enfocándonos exactamente solo en Ecuador. Tú tienes que ingresar obviamente a la página oficial que les vamos a dejar a continuación aquí, le vamos a dejar el link. Entonces, lo que tienen que hacer es crearse la cuenta que estaba mencionando Ju y colocar todos sus datos del pasaporte. Entonces, una vez que ya tienen colocado todos sus datos del pasaporte, deben estar sumamente pendientes a las citas que se abren cada semana, pero se abren en días específicos
de acuerdo a la ciudad en donde ustedes quieran obtener la cita. Estas ciudades son dos, que vienen a ser Guayaquil y Quito. Para la gente que desea obtener su cita en Guayaquil, deben estar pendientes todos los jueves a partir de las 8 de la noche. A partir de. ¿Por qué? Porque antes, coger la cita es como que duraba 5 minutos. O sea, los primeros 5 minutos tú no cogías la cita, pues ya se acababa tu oportunidad y tenías que otra vez seguir intentando la próxima semana. Pero en la actualidad, con este nuevo sistema que BLS ha implementado, en donde te tienes que crear un perfil y todo esto, tienes más oportunidad de poder tomar la cita. El proceso de obtención de cita dura alrededor de unos 20 minutos. Entonces, tienes que estar como que súper pendiente en el tiempo, desde las 8. O sea, puedes tener la cita a las 8 de la noche, a las 8:15, a las 9, a las 10, a las 11, a la medianoche, hasta que tú veas que diga ya no hay más citas. Es porque recordemos que más o menos se demora en promedio unos 20 minutos cada persona que intenta tomar su cita. Entonces es un proceso un poquito extenso. Entonces, recordemos, para Guayaquil es a las 8 de la noche y en los días jueves, obviamente, y para Quito son todos los miércoles a las 7 de la noche. Entonces, en ese momento ustedes deben estar pendientes para poder coger su cita. No sé si tienes alguna consulta acerca de eso, Ju. No, ya me quedó claro que necesitamos abrir la cuenta para poder coger la cita en el día específico de acuerdo a la ciudad donde quieres entregar tu Claro. documentación, ¿verdad? Entonces, una cosita más. Cuando ustedes ya cojan la cita, les va a llegar un correo. Y en ese correo les van a decir que ya tienen efectivamente la cita, de que ustedes están como que aprobados con su cita y les van a indicar todos los requerimientos que ustedes necesitan, o sea, toda la documentación. Eso sí, algo importante, tienen que subir en el momento de coger la cita, tienen que hacer una validación del rostro. Antes no hacían eso, ahora sí que lo hacen. O sea, Oh, tú wow. coges la cita, llenas tus datos de qué tipo de visado estás pidiendo, o sea, pones ahí por turismo, o sea, la razón, porque ahí también hay por turismo, por trabajo, yo qué sé, y entre otros motivos, ¿no? Luego después de eso, tienes que seguir llenando como que datos de tu pasaporte. Y entonces tienes que ser rápido para escribir porque también hay muchas personas intentando hacer lo mismo, obviamente. Y ahí coges obviamente tu cita, coges el día, la fecha y después tienes que subir una foto que no tenga más de 6 meses de antigüedad. O sea, una foto reciente. Una foto reciente en donde se vea tu rostro claramente, que tenga un fondo blanco detrás y que no pase de la cantidad de kilobytes que dice allí que puedes pesar esa foto. ¿Y saben por qué es importante que la foto esté nítida y que no tenga más de ese tiempo de vigencia? Porque luego con esa foto van a hacer una comparación con la parte que les dije que les hacen que les hacen, ay, me olvidé la palabra, un reconocimiento facial, ¿ya? Entonces lo comparan. Si esa foto es muy antigua y hacen la comparación con reconocimiento facial, no da, por más que tú ya estés a punto de obtener la cita, si te sale erróneo, pues perdiste la oportunidad, por así decirlo. Entonces es importante que esté también, tengan una buena conexión, tengas una buena cámara, tengas una foto reciente y sobre todo que tengas a la mano tu tarjeta de crédito o de débito porque tienes que pagar una tasa en ese momento que son alrededor de unos $19, más o menos. Entonces todo eso tienen que saberlo para poder obtener la cita. Y ya, Ok, solo la tasa de los $19 es solo para poder obtener la cita y como claro, decir sí, mi turno para ir a entregar mis documentos, ¿verdad? correcto, exactamente, sí. Vas a Sí, tener que pagar supuestamente otro valor después cuando te acepten sí. tu solicitud. Sí, tienes que pagar otro valor. Ah, ok. Ese valor pueden revisarlo también en la página de BLS Internacional. Es un valor referencial, pero son aproximadamente unos $145, Ah, aprox. pero solo lo pagas si es que te aprueban la solicitud, ¿verdad? Claro, solo si en Ok. ese momento de la entrevista
Obviamente tienes toda la documentación, está todo correcto, has contestado pues correctamente o de la forma idónea y ya, es como que estás más, como que tienes más posibilidades de obtener el visado Schengen. Sin embargo, el hecho de que tomen todos tus papeles el día de la entrevista o del momento de la entrega no significa que necesariamente te van a dar el visado, ¿eh? Porque también podrían enviarte una carta diciendo que yo que sé, al constatar tal documentación, algo no cuadró, alguna cosa, y entonces, pues nada, no solo te regresaría el pasaporte sin nada. No sé si ha pasado, no tengo idea. Es lo que me he enterado, lo que he investigado. Yo no lo sé, pero si hay alguien de BLS Internacional o alguien que le haya sucedido, nos puede dejar su comentario. Entonces, bueno, eso en conclusión. No sé si me quieres preguntar algo más, Ju. No, 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 creo que está claro. Creo que también estaba pensando que me parece un poco conveniente el hecho de que solo tengas que pagar alrededor de $20 para hacer la cita y no tengas que invertir más en caso de que no te la den. Creo que eso es un poco más conveniente con respecto a la visa estadounidense. Claro. No sé cómo será el proceso para otras visas. Por ejemplo, sí sé superficialmente que para entrar a Canadá también simplemente sacas tu cita y ingresas los papeles. Eso de ahí creo que ni siquiera, creo que solo en Ecuador, creo que solamente hay en Quito. Y creo que por lo que el año pasado investigué un poco por razones personales el tema, pero realmente no recuerdo. Lo que sí sé es que en Guayaquil el año pasado no había cómo hacer un acercamiento, es decir, entregar documentación ni nada, pero leí que lo podías hacer por internet y no sé, creo que también el costo era un poco elevado por aplicar, no tanto como el de Estados Unidos, creo, pero sí, te cobraban ya de una vez un costo, creo que alrededor de 100 o algo así, dólares. Estoy diciendo lo del año pasado y también no recuerdo en su totalidad, pero lo quería comparar con respecto a cómo es sacar una visa estadounidense, que tú haces la cita, tú tienes que entrevistarte y en el momento de la entrevista es la decisión prácticamente, ¿no? Obvio que también esa decisión puede ser revocada porque aunque en el momento de la entrevista se decida, ellos siguen investigando. Hasta que no te llegue la visa, el pasaporte con la visa, tú todavía te la pueden negar. Así te hayan dicho en la entrevista, usted está aprobado y te den el papel y se queden con tus pasaportes. Sí, para sacar la visa estadounidense te siguen investigando hasta después, no lo sé. Creo que eso sucede por A o B motivos, ¿no? Normalmente sí tiene que haber alguna situación específica para que suceda eso. Pero bueno, sí creo que me parece muy conveniente lo de sacar la visa europea, considerando a cuántos países vamos a tener acceso y nada, pienso que me parece muy, muy, muy conveniente. Especialmente recuerdo que muchos de mis compañeros en la universidad fueron a España porque estaban estudiando maestrías y casi la mayoría hizo su Eurotrip, ya que con la visa Schengen pueden entrar a varios países. Claro, mira, aquí hay algo importante que todos debemos saber y es, por ejemplo, el tema de, digamos, hay gente que a veces quiere, yo qué sé, quiere irse a Italia, quiere irse a Francia, quiere irse a España, quiere irse a un montón de países, pero luego dicen, bueno, me quiero ir a todos estos países, pero ¿qué hago, no? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que tengo que solicitar? ¿Por dónde tengo que ingresar? Eso es un poco confuso, ¿no? Porque nosotros tenemos en la cabeza que para entrar a Estados Unidos uno debe pedir el visado a Estados Unidos y solo sirve para Estados Unidos, nada más. Entonces hay gente que no tiene la conciencia de que cuando uno dice quiero ir a España, quiero ir a Italia, quiero ir a Francia,
estás diciendo algunos países que conforman la Unión Europea. Entonces, cuando pides este tipo de visado de Schengen, estás teniendo acceso a todos los países de la Unión Europea, no solo a uno, sino a varios. Entonces, es importante que tú le pidas permiso al país en donde vas a pasar la mayor parte de tu tiempo. ¿Ya? Y que por allí intentes ingresar, ¿ya? Que por ahí sea tu solicitud. Por ejemplo, si tú estás pidiendo, yo qué sé, 45 días, ya pongamos 30 días, y tú más vas a pasar tiempo en España y yo qué sé, vas a irte una semana a Italia y luego, yo qué sé, una semana a, a Finlandia o una semana a Francia o lo que sea, pero tu mayor parte del tiempo la vas a pasar en España, entonces tu solicitud debe ser hacia la embajada española. ¿Por qué? Porque es donde vas a pasar la mayor cantidad de tu tiempo. Pero sí, por el contrario, tú, tú realmente quieres estar más tiempo en Italia, entonces deberías, y tienes familiares en Italia, por ejemplo, podrías también solicitar una carta de invitación a tu familiar e ingresar por la embajada italiana. Entonces, todo dependerá porque hay distintos casos. También hay personas que no tienen ningún familiar y bueno, eso no es ninguna objeción para que puedas ingresar a la Unión Europea. Solo necesitas tener claro que si vas a hacer turismo, obviamente debes tener alguna guía turística o algún tour o estar contratando alguna empresa para que te gestione ese tipo de cosas. Entonces, eso sería. Pero ahora sí es importante hablar sobre los tipos de visado. ¿Podrías comentarnos? Sí, bueno, existen varios tipos de visado. Vamos a hablar de tres. Tenemos el visado de corta duración, tipo C, que permite la estancia en el espacio Schengen por un máximo de 90 días en un periodo de 180 días, como lo explicamos al inicio. Tenemos el visado de tránsito aeroportuario, que permite transitar por la zona internacional de un aeropuerto Schengen, pero no entrar en el territorio Schengen. Visado de larga duración tipo D. Permite la estancia en un país Schengen por un periodo superior a 90 días con fines de estudio, trabajo o residencia permanente. Claro, ok. Entonces, bueno, hablando de todos esos tipos de visado, nosotros exactamente ahora en este episodio nuestro nos estamos enfocando en el visado de corta duración o de corta estancia. Entonces, este sería el tipo de visado Schengen que te da máximo 90 días para poder ingresar al espacio Schengen. Entonces, también hay otros tipos de visado y tienen distintas razones, como ya lo habíamos mencionado. Ya sea por trabajo, que en este tema de trabajo puede ser de 6 meses inclusive. Ahí tendrás que pedir un aviso de trabajo por la cantidad de 6 meses, tendrás que tener algún contrato con algún empleador europeo. Entonces tendrías que ingresar toda esa documentación y allí sí va a ser distinto dependiendo del país al que estés aplicando. Entonces ya le convendría a la persona que está aplicando tener que investigar un poco más de cómo tendría que hacerlo. Pero también podría ser un visado por reagrupación familiar, entre otros. Pero bueno, como ya les decía, nos vamos a enfocar en el proceso de solicitud de un visado Schengen de corta duración, que en este caso es por turismo. Entonces, coméntanos, cuál sería este proceso de solicitud que nosotros deberíamos seguir como ecuatorianos. Porque si saben que Ecuador es el que tiene que pedir sí o sí visa, sin embargo, hay otras personas latinoamericanas que no necesitan visado para ingresar al espacio Schengen, están exentos de este visado, como lo son los argentinos, los peruanos, los chilenos y los venezolanos también. Así que, ¿qué opinas de Entiendo. eso? Bueno, ecuatorianos, estos son los pasos para poder aplicar o los que tienes que tener en cuenta para poder aplicar. Entonces, primero es determinar el país de destino principal, como lo dijo Jocelyn. Si bien es cierto, este visado te permite entrar a diferentes países de la Unión Europea.
necesitas solicitar tu visado donde vas a permanecer por más tiempo o al menos el primer país al que vas a ingresar. Eh, Segundo sería, bueno, y obviamente identificar el país quiere decir que tú vas a saber dónde solicitarlo y como lo dijo Jocelyn, si es a través de BLS Internacional, tener en cuenta los días para poder hacer tu cita. El segundo paso sería los documentos necesarios. Esto incluye el formulario de solicitud, el pasaporte válido, seguro médico de viaje, prueba de medios económicos, reserva de alojamiento y motivos del viaje. Tenemos que el tercer paso es la solicitud y la solicitud se presenta personalmente en el consulado o embajada correspondiente o en un centro de solicitud de visados como es el de BLS Internacional. Tenemos que el siguiente paso es el pago de la tarifa del visado, que se debe abonar una tarifa nominal al presentar la solicitud. Y como yo se lo comentó anteriormente, cuando haces tu cita en la página web de BLS, tienes que tener listo tu tarjeta de crédito para poder pagar. Claro, pero Tenemos este pago de tarifa de visado, yo creo que se refiere a cuando ya llegas con toda la documentación y te hacen pagar una tasa extra, que te digo que son alrededor de 145, $150. Eso va a depender de la cantidad de personas que estén aplicando, porque también hay familias que aplican, y cuando aplican familias, tienen que pagar mucho más, por ejemplo. Eso. Ok, ya me confundí, porque tú dijiste que, ok, este pago de tarifa de visado no es el pago por presentar la solicitud. Digo, no se supone que, dijiste que cuando cogemos la La cita cita, en el página web, tenemos que pagas pagar, 20 dólares. ¿verdad? Ajá, 19, $20 aproximadamente. Ya, pero Ok, eso es simplemente como para decir, ya, yo tengo la cita y ya la tengo reservada, por así decirlo. ok. Sin ¿Y la embargo, tarifa del visado qué es? es una tarifa distinta que les decía que tienen que investigar igual en la página de BLS y ahí más o menos les salen las cantidades y les sale el desglose de qué es lo que Ok, están pero eso cubriendo. es cuando te van a dar la visa, ¿verdad? Se podría decir que sí y no, porque te acuerdas que yo comenté que el hecho de que tú te presentes a la entrevista y te presentes a dejar toda tu documentación y ellos digan que todo está bien y te manden a pagar la tarifa y se queden con todos tus documentos, no significa netamente que sí te van a dar el visado, porque igual ellos Ok. tienen que pasar. Entonces entendí mal, porque yo te pregunté anteriormente que si solo tienes que pagar cuando te den la visa y tú dijiste que sí. Ah, O bueno, es pues que, entonces yo lo comprendí mal. Pero bueno, no, o sea, los 19, $20 es simplemente para reservar la cita, que es lo que estábamos ujú. haciendo la comparación de cuando tú haces, reservas tu cita a Estados Unidos, por ejemplo, que es un valor mucho más alto, ¿ya? Entonces, Ok. Pero igual terminas gastando dinero. Es que yo pensaba que solo tenías que pagar los $20 y si y no era te todo. daban, pues ya era todo. Ajá. Entonces, ok, Sí, entiendo. sí es Entonces igual todo. gastas alrededor de unos 150, me imagino. Más o menos, pero sí podría estar bien solo gastar $20. ¿Eso en qué caso pasaría? En que, digamos, tienes la cita, te presentas, pero te falta un papel o está mal algún documento. Entonces te retornan todos tus documentos, tu pasaporte y te vas, literalmente. Entonces ahí gastarías solo los $20. Pero si Ok. ellos te retienen toda la documentación y tu pasaporte, entonces te mandan a pagar la tarifa del visado. De pronto yo me expliqué mal y también lo comprendí de otra manera, pero ahora se los aclaro para que lo tengan un poco más pendiente. Ok. Bueno, entonces hablando de los pasos, voy a recapitular los pasos para poder presentar tu solicitud. Es primero determinar el país de destino principal. Segundo, reunir los documentos necesarios. Tercero, presentar la solicitud. Cuarto, pagar la tarifa del visado. Quinto, la entrevista, que puede ser personal, donde vas a entregar tu documentación. Y sexto, la decisión, que es donde van a decidir si te dan
tu visa o no, y esto puede ser entre 15 a 45 días, dependiendo de cada caso. Claro, de la complejidad, porque, uy, me imagino que han de existir muchos casos. Entonces, en conclusión, pues es importante cumplir con toda la documentación y todos los requisitos que comentó Hu, y eso nos garantizaría un 99% de éxito para que nos puedan aprobar este tipo de visado. ¿Ok? Pero es importante, como les decíamos, enfocarnos mucho, mucho, mucho en la documentación requerida. Entonces, también hay empresas de turismo que tratan el tema de los visados de Schengen y te ayudan con toda la documentación. ¿Por qué es importante la documentación? Porque si por algún motivo hay un documento que tú no tienes, simplemente es como que ya perdiste tu tiempo, perdiste el momento ideal y tienes que volver a empezar de nuevo. Y coger la cita es un poco tedioso, puedes demorar de una semana a un mes, a 2 meses, a 3 meses, dependerá de qué tan pendiente estés y también de tu conexión de internet y de la cantidad de personas que estén intentando tomar la cita al mismo tiempo que tú. Entonces, eso. Pero bueno, ya para terminar con los documentos requeridos, tenemos que llenar el formulario de solicitud de visado Schengen. ¿Esto qué quiere decir? Este formulario ustedes lo pueden encontrar en línea, generalmente en el sitio web de la embajada o del consulado del país al que ustedes estén postulando. ¿Ya? Entonces, con respecto al tema de la fotografía, sí deben tener una fotografía específicamente para visado Schengen. Así lo tienen que decir, porque tienen distintas especificaciones. En este caso, tiene las medidas reglamentarias, que es 3.5 por 4.5 centímetros. Entonces es importante que tengan buena iluminación, que haya un fondo blanco, que se vean todos sus ojos, todo su rostro, que esté despejada su cara, eso. El pasaporte debe estar válido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si su pasaporte está próximo a expirar, ya tiene 3, 4, 5 meses, poquitos meses para expirar, es mejor que lo renueve. ¿Por qué? Porque imagina que te dieran, yo qué sé, el visado y yo digo, vas a viajar dentro de 2 meses y tu pasaporte expira en 3 meses. Y yo qué sé, ibas a estar fuera, yo qué sé, 3 meses, te complicas. O sea, estás como que no estás dentro del rango y luego eso sería un problema para ti, porque ese pasaporte luego ya no es válido y luego tendrías que sacar otro pasaporte y eso sería un lío. Así que si está próximo a expirar, lo mejor que puedes hacer es volver a pedir tu pasaporte, a renovarlo, ¿ya? La tasa de renovación del pasaporte no la tengo claro. Lo que sí sé es que si tú vas a sacar pasaporte por primera vez, la tasa tiene un costo de $90 actualmente. Así que lo puedes pedir a través de la página del registro civil del Ecuador. ¿Ya? También es importante que tengas tu copia de cédula de identidad, tu copia de certificado de votación. Así que si no votaste, sí, tú que no votaste, no mentira, tienes que, hay un documento que te dan cuando no votas, pero porque estás justificando la razón de por qué no votaste. Hay veces personas que no tienen el certificado de votación porque estuvieron en el extranjero, por alguna situación, entonces tienes una justificación y luego pues te dan, me parece que igual como que un certificado. No estoy muy cierta en eso, pero si alguien lo sabe, lo puede comentar. Es importante que tengas las reservas de vuelo. Entonces, hay algo importante en esto. Ustedes no se pueden adelantar a comprar ningún vuelo si no tienen aún la decisión de la embajada a la que le están pidiendo permiso, ¿ya? ¿Por qué? Porque después puede suceder que les regresen su visado y no cuadren los rangos de fechas que ustedes pidieron con los rangos de fechas dados. Entonces ahí van a tener un conflicto porque luego tendrían que o cambiar vuelos, pagar más dinero. Entonces es mejor que se esperen, obviamente. Reservas de alojamiento. Esto ya sea que ustedes vayan a un hotel, a un tour o a lo que sea. O hagan, yo que sé, reservas por Booking, Airbnb o lo que sea. O si tienen cartas de invitación, también lo deben de tener allí.
Seguros médicos de viaje. Este seguro médico debe cubrir alrededor de 30.000 euros y debe ser válido en todos los países. El Schengen es importante porque en ningún gobierno, obviamente, si es que tú vas por turismo, no va a hacerse cargo de esos gastos, sino tú ya lo tienes que tener contemplado. Por algún motivo pasase algo, ¿no? Entonces, ¿Sabes en de caso cuánto es el valor de uno de esos seguros de viaje? el valor, todo dependerá de la cantidad de días. Hay seguros de viaje que te pueden costar 5 euros por día y hay seguros de viaje que te pueden costar 10 euros. O sea, todo dependerá del seguro de viaje que elijas. Pero lo que sí tienes que ver es que tenga una cobertura de 30.000 euros. Eso es lo que tienes que ver sí o sí. Entonces hay como que uno puede buscar, googlear y buscar seguros de viaje para la Unión Europea. Oh, pero cuando tú hablas de euros es porque en Ecuador no contratas la aseguradora, sino no les pagas a ellos, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, es un seguro de viaje internacional. Tú lo puedes buscar online. Simplemente lo que tiene que hacer ese seguro es cubrirte cuando estés fuera, nada más. Y el costo que ellos cobran por día es en un rango de unos 5 euros por día o más. Y 5 euros yo diciendo el seguro de viaje más barato, porque realmente puede llegar a costar mucho más. Pero es como que haz de cuenta que si te vas 90 días, tienes que multiplicar esos 90 días por la cantidad que te esté cobrando ese seguro por día. Entonces, eso en Ok, conclusión. ok, entiendo. Ya, ahora, en caso de menores que viajan o que no viajan, perdón, con su padre o con su madre, pues deben tener una autorización de salida del país. Esta autorización, pues, no simplemente debe estar simplemente escrita, debe estar notariada y apostillada, ¿ya? Entonces, por otro lado, también, en el caso de que tienes que demostrar obviamente cómo te vas a pagar tu viaje. Entonces, si tú estás trabajando y tú eres quien te paga tu viaje, tienes que presentar tus roles de pago, dependiendo de la figura en la cual encajas, ¿no? Si estás trabajando en rol de dependencia, si eres independiente, pues tienes que demostrar ingresos y en caso de jubilados, roles de pensión. Esto referente a los 6 últimos meses. También si tú tienes tarjetas de crédito, debes demostrar tus movimientos bancarios de los 6 últimos meses, es decir, tus 6 estados de cuenta. Entonces, dependiendo de la tarjeta a la cual tú digas que vas a utilizar allá, ¿no? Que obviamente debe tener cupo, pero a la vez debe tener movimiento. Entonces, eso también debes presentar certificados bancarios en caso de ser estudiante, de certificados de estudios y documentos adicionales. Si tienes una casa, obviamente tus papeles, es decir, la propiedad, obviamente, que tengas, ya sea una casa, un auto, un terreno, lo que tú tengas, o alguna póliza, o sea, algo que demuestre que no te vas a quedar en otro país, sino que tienes un motivo para regresar a tu país. Y bueno, y si alguna persona avala tu viaje, ya sea tu padre o tu madre o quien sea, pues debes tener una garantía económica. Esto es sumamente importante cuando tú no estás pagando el viaje y alguien te lo está pagando o alguien te lo está regalando. Entonces, debe haber una garantía económica notariada y apostillada. Entonces, eso sería en conclusión. Y lo último es que si tú ya has tenido la oportunidad de viajar a la Unión Europea y esta es la segunda o tercera vez que estás postulando, debes adjuntar tus visados de Schengen anteriores. ¿Bien? Eso le suma un plus de puntos a que sí te van a dar la visa. Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si tienen más preguntas. Espero que todo haya quedado claro. Y si no quedó claro, lo comentan, por favor. No, yo creo que está claro el proceso y como dije, bueno, a pesar de todo que igual se puede gastar más de $20, creo que igual el proceso tal vez creo que a mi parecer el hecho de que no recibas la respuesta de tu visado en el Inmediatamente. momento
creo yo que dependiendo de la persona puede ser más estresante o menos estresante. Para mí sería menos estresante, porque Yo no creo voy a que, estar claro, pensando tanto, o sea, en mi parecer, por mí, porque claro, yo me imagino que para otras personas ha de ser estresante la espera. claro. Mira, yo pienso que si uno va a la entrevista o a la entrega de documentos, uno tiene que pensar que sí o sí, si se quedaron con tus papeles, lo vas a obtener mediante positiva. Claro, siempre y cuando no haya ninguna irregularidad en esos documentos. Entonces, eso sería todo. Yo pienso que el proceso es un poco tedioso en comparación al proceso de aplicar a los Estados Unidos. Sin embargo, sé también que en la actualidad van a cambiar las tasas en cuanto al tema de querer ingresar a los Estados Unidos, según estuve viendo ahí en las noticias, que se va a incrementar como $450, pero obviamente ya para las personas que realmente obtengan la aprobación en el momento de su entrevista. Eso es lo que he estado viendo, más o menos, $435, $450 aproximadamente. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo sí pienso que es un poco más tedioso. Sin embargo, si reúnes toda la documentación para postular para el tipo de visado Schengen y la tienes toda completa y la tienes toda clara, pues te la van a dar. Ya, en cuanto a los Estados Unidos, yo pienso que ellos obviamente te investigan y se dan cuenta mucho de tu parte corporal, facial, y que la decisión es más inmediata y la sabes como que en ese momento. Entonces, no sé, Ju, ¿tú qué opinas o sea, referente a los procesos que pasa, que tenemos que pasar los ecuatorianos, ya sea para llegar a los Estados Unidos o ya sea para llegar a la Unión Europea? Bueno, yo la verdad es que sí apliqué cuando era adolescente a una visa estadounidense y obviamente no es lo mismo porque yo era una adolescente. Entonces, quizás ese estrés o quizás esa, no sé, digamos esa como un poquito de ansiedad que te puede dar de aplicar, no la viví en sí, pero sí tuve, aquí puedo decir que sí es verdad que es como, al menos yo cuando fui a la entrevista, pienso que fue smooth, me la aprobaron y aquí voy a decir algo, luego me la negaron. Me la aprobaron porque mi papá, que era el que me estaba, como decir, haciéndose cargo de mí para el viaje, este, obviamente él ya tenía visa y entonces era yo la que no tenía, pero mis padres como en separados, pues bueno, tenían que... el proceso es un poco diferente, entonces ahí en sentido de que mi papá tenía que presentar, oh, me estoy haciendo cargo de mi hija y esto. Y bueno, en realidad, porque me la negaron fue porque en ese tiempo mi mamá ya estaba casada con una persona que tiene en ese tiempo ya la estaba creo pidiendo y me estaba pidiendo a mí también. Entonces era como, pienso yo, nunca nos explicaron, pero pienso yo que era como un conflicto, ¿no? De que nuestra documentación, la mía y mi mamá, estuviera en un proceso para obtener residencia y que por otro lado yo quería una visa. Entonces yo no sé si eso era como un conflicto para ellos, pero en ese momento obviamente, como dice Jocelyn, el momento de la entrevista te evalúan muchas cosas y depende del cónsul que te está haciendo la entrevista. Entonces, en ese Y momento siempre él te vio todo tocaron los bien. buenos. En el momento en que yo tuve la entrevista, el cónsul vio todo bien, entonces simplemente nos la dio. Pero me imagino que, como dije, por alguna razón, mientras me tenían que estampar mi pasaporte con la visa, algo pasó y se dieron cuenta. Lo cual nosotros no sabíamos si era algo que no se tenía que hacer, pero ahora mismo ya pienso que es algo que a lo mejor no se tiene que hacer. Igual nadie nos explicó, ellos simplemente dijeron que
habían decidido no darme el permiso. Sí creo que mencionaron algo por mi mamá, pero realmente no recuerdo. Como les dije, yo tenía 16 años y simplemente estaba molesta porque se te suponía que iba a viajar con mi abuela, entonces ya no pude. Pero bueno, pienso yo que viéndolo desde el punto de vista que dijiste, sí puede ser un poco más tedioso este visado, pero como dijo Jocelyn, tienes un 99% de que te la den. Así que creo que tal vez vale Sí, la no pena. hubo argumentación, ¿eh? En- entonces, con respecto al visado estadounidense, es muy difícil. Es muy difícil saber qué puede pasar, a eso me refiero, no que sea difícil aplicar, porque conozco casos de gente que ha aplicado y que le Se le han dan. dado y tú no creerías que le podían dar, y a gente que realmente solo quiere venir a pasear, no le dan. No le han dado. Entonces, Es que se pone sí, así nervioso. pasa. Ah, puede ser, es verdad. Yo pienso No, que no, se no. ponen nerviosos y eso es como un identificativo de ¿por qué te pones nervioso? Que no vas a pasear, o sea, que o vas a hacer otra cosa, entonces queda la duda. Bueno, entonces esto ha sido todo por este episodio, por el día de hoy. Entonces, estaremos hablando más adelante en otro nuevo episodio sobre temas interesantes para todos ustedes. Si ustedes quieren que nosotros tratemos o investiguemos algún tema en específico, nos pueden dejar comentarios. Cuéntanos también si te gustó. Dale like, comparte y también coméntanos si tienes alguna pregunta, inquietud. Si te confundimos en algo, también nos puedes decir. Entonces, eso sería. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y nos vemos en el siguiente. Yay, Gracias. gracias, chao, chao.